Muy bien, estamos en vivo. Muy buenas noches a todos, a todas, a todes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, feliz día del amigo. Bueno, y compartiendo esta fecha tan especial para muchas personas que estarán festejando, habrán festejado ayer a la noche, pero nosotros la mejor forma que tenemos de festejar y lo que nos une a ustedes, justamente esta cuestión de la comunidad y compartir todo lo que nos encanta, compartirlo justamente más que nunca. Tal cual, sí, sí, compartir estos conocimientos que venimos. Este es el tercer episodio para la gente que nos ve por primera vez. Es el tercer episodio de una serie de charlas que hicimos en vivo y que quedan disponibles en YouTube sobre cómo la carta Basi nos ayuda a darnos ciertas respuestas existenciales, ¿no? A esta cuestión de quiénes somos, para qué estamos aquí, cuáles son nuestros desafíos. Y hoy tenemos uno de los temas más pedidos. No, el tema de hoy es el tema, yo creo, que nos interpela constantemente a todos, más allá de entender nuestro propósito, entender quiénes somos. Yo creo que el gran tema de hoy es cómo fluir con los desafíos, eso que se nos presenta todo el tiempo, todos los días, y que nosotros queremos, bueno, nada, tratar de sobrellevarlos de la mejor manera, que es lo que intentamos, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a aprovechar a preguntarles a la gente que ya se va conectando, que agradecemos que nos acompañen siempre un domingo a la tarde, sabemos que es complicado, pero agradecemos mucho, que nos cuenten si se escucha bien, si se ve bien. Ya en unos segunditos ya empezamos a compartir el PowerPoint que tenemos para explicarles un poquito de la data que les vamos a contar hoy, que está apoyada en varios de los conceptos que venimos trabajando en las charlas anteriores, con lo cual van a ver que remitimos a cosas anteriores, pero el que lo está viendo sepa, aproveche este momento que estamos en vivo, pero luego sepan que lo pueden reforzar con lo que ya vimos en las charlas anteriores. Sí, es reforzar conceptos que son importantes, que no son fáciles, pero que nos ayudan justamente a poder ir llevando todo esto a la práctica. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación de las otras charlas con cosas básicas, pero que son importantes ver si las entendemos, para lo cual tienen el chat que acá Luciana nos dice que sí, que está todo perfecto, bárbaro. Gracias, Les pedimos Luciana. que les pedimos que interactúen, que nos escriban, que nosotros a medida que lo vayamos viendo vamos a ir respondiendo, porque la idea es, más allá de lo que podamos compartir, que tengamos ida y vuelta. Así que ustedes, cualquier duda, cualquier cosa que quieran, que nos digan también en el transcurso de estos casi 3 meses o 2 meses que estamos haciendo estas charlas, si pudieron observar todo lo que vimos, si pudieron identificarse, bueno, cómo les ha ido también con esto, ¿no? Tal cual. Bueno, voy a compartir, si te parece, Ari, el PowerPoint para ya ir viéndolo. Sí. Bien, creo que ahí estamos bien. Bueno, si nos quieren contar, se ve y se escucha muy bien. Gracias, Estela Maris. Bueno, vamos a arrancar entonces con este episodio 3 que habla de cómo, me encanta la palabra fluir, ¿no? Yo creo que la elegimos muy a propósito porque ahora todo el mundo fluye, ¿no? Como que todo tiene que ser re fácil y es bastante difícil, ¿no? Interactuar con estos desafíos, pero la carta base nos da un poco de información y de ayuda. Yo creo que cuando nosotros concientizamos la dificultad es cuando ahí recién podemos empezar a ver la salida. Porque si creemos que todo es así sencillo o por pasarlo por arriba, que no prestarle atención, fluimos, no es así. En realidad porque seguimos sin ver, como diría Jung, la parte de la sombra. Entonces, cuando nosotros enfrentamos y aceptamos las cosas cómo son, pero no desde el punto de vista, y esto lo hablamos siempre con Marina, de una cuestión medio de resignación, sino de entender, bueno, la cuestión es esta, ahora, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Sí? Tal O cómo cual, lo puedo sobrellevar. Entonces tal creo cual. que Bueno, desde ese lugar es ahí donde empieza realmente el trabajo. tal cual. Bueno, a los que nos estén viendo por primera vez les contamos que la carta Basi es una carta natal que se hace en base a
calendarios y a una estructura de metafísica china, y que esta carta nos da muchísima información. Si alguno de los que nos está viendo ya se hizo la carta base con nosotros, aprovechamos a preguntarles un poquito cómo fue la experiencia, que nos cuenten, porque en general es algo muy transformador, que ayuda mucho a verse desde muchos aspectos distintos, y con el enfoque que le damos junto con Ari, tiene esta cosa de ser algo estratégico, ¿no? Como bien decía Ariel recién, no es, bueno, te tocó esto, no hay nada que hacer, sino bueno, con esto que trajiste en esta vida, cómo lo podés apoyar y evolucionar y trabajar cada vez mejor. Sí, tal cual. Así que bueno, nada, siempre bienvenidos los comentarios de aquellos y aquellas que se hayan hecho el análisis, la lectura de la carta, siempre aporta. O que por lo menos nos digan que con todos estos materiales que vamos compartiendo, ya con solo eso les representa o es una información suficiente como para que les puedan empezar a desarrollar un cambio. O que puedan entender un poco más. A veces yo creo que una de las grandes cosas, y creo que nos ha pasado con Marina cuando entramos en todo esto, es de entender, empezar a entender. Y eso ya es un montón. Porque sí, yo creo que uno diciendo, bueno, esto es así, no es justificación, no es una cuestión de, bueno, pero yo soy así, sino que entendemos, y al entender podemos generar otro tipo de conciencia, o podemos generar un cambio, ¿no? Entendemos esto, pero no nos gusta tanto. Bueno, ¿cómo lo podemos transformar? Sí, sobre todo la carta base nos dice dónde quizás están esos desafíos, que es parte de lo que vamos a ver hoy, y cómo podemos encararlo. Bueno, vamos a arrancar entonces con las primeras diapos. Sí. Están medio dormidos en el chat, pero los instamos a que nos saluden, a que nos pregunten, a que nos cuenten, porque si no estamos medio solos. Hoy es el Día del Amigo, precisamos un poco de aguante, así que leemos todos sus comentarios en vivo y en directo. Bueno, arrancamos con las palabras de Virginia Woolf, que ella nos dice, no puedes encontrar la paz evitando la vida. Y esto es algo que hemos hablado muchas veces con Ariel, de que los desafíos que aparecen, digamos, uno cuando ve la carta puede ver los desafíos que atravesó la persona, y también los que está por atravesar, o los que está atravesando en este instante, en este momento, en este año. Y a veces pasa esto de que, ¿cómo hago para evitarlo? No, justamente no es evitarlo, sino prepararse para enfrentarlo, porque es, no enfrentarlo, prepararse para atravesarlo, creo que es la mejor palabra. Descubrí un mundo, nos dice Patricia. Bueno, me alegro, es verdad. Bueno, eso es importante, siempre abrirse algo nuevo, que no es para, digamos, no es casualidad, pero bueno, que se presente algo como esto, y que como nos pasó a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Exactamente, tal cual. Bueno, me voy a ir subiendo y bajando el pelo porque me van agarrando mis calores locos, así que de a poco nos vamos atemperando. Bueno, seguimos adelante, si te parece, Ari. Bueno, por este lado tenemos nuestros capítulos anteriores, ¿no? Que tenemos el episodio número 1, con la idea de reconocerte. Y después tenemos el capítulo 2, ¿sí? Con la idea también de conectar con nuestro propósito. Elsa Augusto dice, hola, buenas noches, feliz día del amigo. Bueno, muchísimas gracias. Hola, Elsa. Hola. Están disponibles, así que los pueden ver, los pueden volver a ver, pueden profundizar, pueden preguntarnos, siempre súper bienvenido, porque nosotros todo esto, como les decimos, lo hacemos desde el más profundo amor hacia no solamente esto que nos apasiona, sino a poder brindarles a ustedes por lo menos algo, como dijo recién Patricia, que les permita abrir un mundo y una perspectiva totalmente nueva. Tal cual, y sepan que hay una lista de reproducción donde ya están los 2 capítulos anteriores, y va a estar también cuando lo terminemos, así que ahí pueden ver completo, pueden compartirlo, ¿sí? Siempre les pedimos que nos colaboren distribuyendo y con los likes, porque esto nos ayuda un montón para seguir produciendo este tipo de cosas, y sobre todo para que llegue a más gente. Seguimos adelante. Vamos con el tema de hoy, los desafíos en la carta Batsi. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la dinámica que tenemos respecto a la energía dominante. Ya estuvimos viendo un poco en el capítulo anterior, pero vamos a volver a ver algunos aspectos que no siempre, como ya se habrán dado cuenta varios, no siempre la energía principal coincide con la propia, y esto ya es todo un tema.
Luego, bueno, al final esto, no me acuerdo si lo íbamos a decir o no, pero bueno, había una cuestión como de manifestaciones, sí, esto sí lo vimos, de cuando estas energías están muy exacerbadas o muy poquito, ¿sí? A veces cuando uno ve la carta y no comprende mucho de esto, dice, uy, tengo 100% de tal cosa, qué genial, y no es tan así para los chinos. Así que bueno, vamos adelante. Sí, 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 eso lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos prácticos que vamos a tener como para que ustedes lo puedan entender. Y sí, justamente es importante que en todo esto, que parte de lo que dijimos al principio, en la primera charla, tiene que ver con el equilibrio. Entonces, lo ideal es que yo tenga todos los elementos en un punto equilibrado, ni muchísimo ni poco. Sea algo relativamente intermedio. Pero bueno, cuando pasan estas cosas, bueno, va a haber determinadas manifestaciones. Vamos Tal a cual. repasar, ¿sí?, la idea de la primera charla que tienen que ver con el día maestro Self. ¿Sí? ¿Te acuerdan cuando dijimos lo de reconocernos, cuando vernos, ver en esencia quiénes somos y conectar con esa energía esencial, como también decidimos llamarla? Este Self, quien somos, tiene que ver con un dato importantísimo porque es a partir del punto donde se interpreta toda la carta. Como les dijimos en la primera charla, puede pasar que ustedes se reconozcan con esta energía o que no, que digan la verdad, que yo no me identifico para nada con esa energía, o por ahí nos dicen, en determinado momento de mi vida, en determinado periodo, sí me identifiqué, pero ahora no, o al revés. Bueno, esto va a depender de si esta energía es más fuerte o más débil. Cuando decimos eso quiere decir que nos podemos conectar más fácil o nos cuesta un poquito más en esta idea de identificarnos. Justamente conocerlo, por más que yo sienta que por ahí no tiene tanto que ver, nos ayuda a afianzar las características de quiénes somos, ¿no? Porque nos ayuda a entender quiénes somos y desde dónde, y esto es importante que lo venimos hablando bastante también con Marina, desde dónde actuamos o desde dónde deberíamos actuar, ¿sí? Exacto. Eso es fundamental, porque por ahí uno puede decir, yo tengo un día maestro, ¿sí?, que es Yi, que es madera yin, pero tengo mucho metal, y entonces me identifico con el metal y actúo desde el metal, pero en realidad yo soy madera yin. Entonces tengo que vivenciar o manifestar ese metal desde la madera. Si parece algo muy complejo, realmente sí lo es, pero tiene que ver, ¿saben con qué tiene que ver? Con algo muy fácil, con que que es algo que lo vemos cotidianamente. Cuando realmente hacemos las cosas porque nosotros las queremos o las sentimos, Sonia, Hola, feliz día. Sony. Gracias por conectarte. Te queremos. Tal cual. Con hacer las cosas porque sentimos que es obligación, porque nos damos todo el tiempo a los demás, o porque sentimos que realmente nos equilibramos, porque tratamos de no desgastarnos, o porque las hacemos porque nosotros queremos y porque sí lo sentimos. Entonces, hay dos puntos donde pararse totalmente diferentes. Y permite Totalmente. también conocer, justamente como dice el último punto, las fortalezas fortaleza de sus dinámicas. Que tiene que ver con todo esto justamente que estamos hablando. Sí, vamos a aprovechar a que nos cuenten, porque ya esto lo estuvimos charlando, así que lo tienen que tener recontra claro. ¿Cuál es su día maestro? ¿Sí? Si lo saben con el nombre en chino, lo ponen en chino, pero si no, aunque sea desde su energía, ¿sí? Es madera, es fuego, es tierra, es metal, es agua. Cuéntenos por el chat, porque eso es muy importante para conocer, ¿sí? Sepan que los que no conocen todavía mucho de esto dicen, bueno, yo soy tal cosa porque lo vi en alguna revista, porque el horóscopo chino, y eso en general se refiere al año, que es uno solo de los pilares, y es una energía muy externa de la carta. La carta tiene 4 pilares y, como ya les hemos contado en las charlas anteriores, el día maestro va a coincidir con la energía del pilar del día, con la información del día. Así que los que ya conozcan su día maestro, los invitamos a que nos manden por el chat para ya ir compartiendo un poquito. Paso a la siguiente diapo. Acá justamente
Muchas gracias, Irma, ¿cómo estás? No, no hay problema, igual toda esta parte estamos haciendo un raconto. Bueno, acá les contamos cómo estamos usando para esta charla, que es una de las formas más sencillas, la carta de la profesora Paola Gómez, que está disponible en internet, es gratuita, está en su página, y descargamos las cartas desde ahí porque están en castellano y los pueden compartir. Así que de los 4 pilares que salen, saben que el día maestro, no sé, ¿se ve el mouse, Ari? No, No se ¿no? ve, pero ¿O sí? bueno. No se ve, Bueno, me no parece, importa, no hay problema. pero por ahí Pero digamos, no. me estoy imaginando yo y por ahí creo Listo. que no se ve. Claro, bueno, listo. No sale el mouse, no hay problema. Bueno, sepan que como está marcado ahí en la diapo, esa es la posición del día maestro, con lo cual, si no lo vieron hasta ahora y tienen su carta, lo pueden ubicar rápidamente. Acá Elsa nos dice que es fuego yang, es Bing, ¿sí? Y esto se va a relacionar con la figura del sol. Es un día maestro muy hermoso. Bueno, sigamos adelante. El resto están todos muy tímidos. Ahí va, Ren, muy bien, Patricia. Bien. Ahí justo, los Hermoso, que es opuestos, casi. Bing y Ren, ahí Sí, tenemos. El, justamente, Bing y Ren, hermosos, hermosos días mediodía y la maestros. medianoche, el mediodía y la medianoche. Exactamente. Bueno, los que quieran Muy ya bien las conocer. aguas, muy bien las aguas que están, en general cuesta más, pero que están diciendo sus días maestros, muy bien. Sí, muy bien que están apareciendo. Bueno, si quieren saber más sobre los días maestros, pueden verlo en la clase número 1 de estas, en el episodio número 1 de estas charlas. Igual nosotros todo el tiempo en nuestras redes estamos contando data de los días maestros. Tenemos varios cursos, formaciones, reels y cosas que les compartimos. Así que bueno, los invitamos a conocer un poco más en esa charla, pero también a seguirnos en nuestras redes, que después les pasamos los links. Seguimos adelante. Sí, aparte, pronto van a venir cosas interesantes, así que nos tienen que seguir por YouTube, porque ahí van a tener más data al respecto de este tema. Así que, Totalmente. importante. ¿Querés ir arrancando con este y podemos hacer uno y uno si querés para que no sea tan largo? Dale. Bueno, las 5 áreas vitales, esto también es un tema que vimos, sobre todo lo vimos en la segunda charla, cuando tenía que ver con encontrarnos con nuestro propósito. Las 5 áreas vitales, que como ustedes ven acá en este gráfico, que es un pentágono, que en la carta de Master Paola no se representa así, pero igual lo podemos entender de igual manera. En la carta del maestro Yo Yap, en esa sí vamos a ver especificado este pentágono, pero básicamente sus cualidades son en relación al self energético, a este día maestro que vimos en las diapos anteriores, ¿no? Tienen que ver con este gráfico donde dice el soy, es ahí donde vamos a ubicar nuestro día maestro. ¿Qué quiere decir? Que esta estructura van a cambiar, ¿sí?, los nombres que la conforman de acuerdo al día maestro que yo tenga, ¿sí? Siempre vamos a ubicarla en ese soy, en el día maestro. Por ejemplo, acá que dijo el Sabín, ese soy iría justamente el Bin, fuego yang. Por ejemplo, Patricia que dijo Ren, en el soy iría el Ren, que es el agua yang. Y a partir de ese punto es donde se van a establecer todas las relaciones. Pero bueno, ahí te dejo, Marina, que sigas, si no me la paso charlando yo. Sí, igualmente aguanten porque en la diapo que sigue les vamos a mostrar justamente varios ejemplos donde rotando y cambiando el día maestro lo pueden ver. Lo importante ahora es que comprendamos que cada uno de los elementos, dependiendo de la carta, se van a ubicar en diferentes posiciones y en diferentes relaciones. Y esto es muy importante porque los que saben medicina china, tenemos, digamos, cuando uno aprende medicina china, dice, bueno, tal elemento significa tal cosa, tal elemento significa tal otra, pero para la metafísica china es mucho más delicado esto y va a representar cada elemento algo diferente, no en cuanto a los órganos y los meridianos, pero sí en cuanto a la relación que yo tengo con el resto de los elementos. Así que esto es algo realmente trascendental, ¿sí? Voy al segundo punto que más o menos dice esto que acabo de decir, que se determina en base al elemento del self. Entonces, si arranco, ahora lo vamos a ver claramente con el diagrama de los 5 elementos, pero el orden que sigue y la relación que tiene el día maestro o el self
va a ser diferente según cómo se ubiquen estos 5 elementos de la metafísica y de la medicina china. Sí, y este concepto que repasamos es importantísimo, no es que volvamos todo el tiempo sobre el mismo tema, sino que básicamente entendiendo esto puedo entender un montón de las distintas dinámicas que atraviesan mi vida. Por eso le pusimos 5 áreas vitales, porque tienen que ver con 5 aspectos, que después esos aspectos obviamente que son más amplios, pero que son áreas fundamentales en nuestra vida y en la manifestación de nuestra cotidianeidad. Lo importante también es entender, que es el punto que sigue, que esto responde a patrones cíclicos. ¿Qué quiere decir? Que Bazi en sí es, digamos, una carta que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Que responde a un momento, una estación, a un momento del día incluso, porque tiene que ver con la hora en la que voy a nacer. Entonces, es un patrón energético que está asociado a esto y esto va a determinar la calidad y la cantidad, la calidad, sobre todo la cantidad va a depender, bueno, de cómo esté conformada la carta, pero la calidad de cada uno de esos elementos. Porque para que lo digo rápido para que se entienda. Si yo tengo agua, el agua se asocia, por ejemplo, al invierno, póngale que yo soy agua, pero nací en la temporada fuego, que es la opuesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser esa agua? ¿Cómo va a ser la calidad de esa agua? Entonces, es importantísimo este dato y por eso es, digamos, una carta que está íntimamente relacionada con lo temporal, con lo cíclico. Se corta, no sé, Ari, si se te corta a vos, si se me está cortando a mí. Por supuesto, pedimos disculpas, que ya es algo que nos supera realmente. Espero que se esté escuchando bien. Pero bueno, se entienden los conceptos. Voy con el siguiente punto. Va a poder mostrar un equilibrio, un exceso o una deficiencia. Esto es básicamente lo que vamos a ver hoy, ver cómo cuando alguno de estos aspectos se va mucho del equilibrio dinámico, se excede o aparece muy con una calidad y una cantidad muy baja, va a desequilibrar un poco, lo cual no significa esto es muy importante, no significa que estemos mal, no significa, ay, tengo una carta mala, tengo una carta que no es correcta. No, todo es correcto porque todo existe. Lo que nos va a plantear es justamente un desafío o un aspecto que va a llamar nuestra atención en la existencia y en la vida y que también lleva un poco de conciencia para poder incorporarlo y trabajarlo mejor. Sí, tal cual. ¿Ahí me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, por último, todos tenemos algún porcentaje. Esto es importantísimo. No es que soy un día maestro, agua yin, Kuei y listo, es agua. No, todos tenemos un porcentaje de madera. Lo que pasa es que va a depender en qué área de mi vida está involucrado ese elemento. Y la idea es que tengamos todos los elementos en un porcentaje equilibrado, ¿sí? Eso sería lo ideal, porque tendríamos una carta totalmente balanceada. Esto ocurre y es difícil, no quiere decir que no ocurra. Por eso hay que entender que tenemos todos los elementos, por más que nos identifiquemos o que nuestra energía esencial sea una, que están involucrados en distintos aspectos o en distintas áreas de nuestra vida. Ay, se corta de ratito. Bueno, de vuelta, pedimos disculpas. Está Mercurio retrógrado, está todo muy complicado en internet, así que tengan paciencia, porfis. Hacemos lo que podemos para llegar con esto. Bien, vamos entonces al siguiente gráfico, donde acá sí ya vemos el clásico diagrama de los 5 elementos o los 5 fases, que lo vemos en medicina china, lo vemos en metafísica china, y esto es para que entiendan cómo estos elementos no aparecen de manera azarosa, siempre tienen una relación y un ciclo. Uno genera otro y entre ellos se controlan, y cuando hablamos de esta cuestión del control nos referimos a se limitan amablemente, podríamos decir que se ayudan a no irse de mambo, ¿sí? Esto es bastante importante, este ciclo, porque
Si no hay algo que los limite un poco, justamente ocurre esto de que se van de cauce y terminan exagerando su expresión, ¿no? Entonces, esto de que es como un trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo de grupo donde cada uno cumple una función ayudando al otro de una manera o de otra. Así que vamos a ver este diagrama el que vemos en forma circular, con un ciclo que discurre en forma de reloj en el ciclo horario, y eso tiene que ver con un ciclo de generación, ¿sí? El agua se dice que genera a la madera, la madera al quemarse genera fuego, el fuego con las cenizas genera la tierra del centro de la tierra, de las entrañas de la tierra va a salir el metal y el metal condensa el agua para volver a repetir el ciclo. Así que esa relación y ese orden de los elementos va a estar siempre igual en todas las personas, en todas las cartas, en todos los aspectos de la metafísica china. Ese orden se mantiene y es, podríamos decir, una ley. ¿Nos contás el ciclo de control? Sí, por supuesto, por supuesto. El ciclo de control es un ciclo interesante porque, digamos, es un concepto que en general nosotros como occidentales nos cuesta entender, que el control no lo veamos como algo negativo, sino que es algo que nos ayuda a equilibrarnos, que nos ayuda justamente a poder manifestar todo lo que somos o cada uno de los elementos para que no se descontrole justamente, ¿no? Entonces, en el ciclo de control es fácil de entender porque hasta tiene lógica. Vamos a encontrar que, por ejemplo, la madera controla a la tierra, ¿no? La madera hunde las raíces, hace que la tierra se mantenga toda junta. La tierra a la vez va a controlar al agua, porque la mantiene dentro de su cauce, hace que no se desborde, ¿sí? El agua controla el fuego. Esto es, digamos, es todavía más sencillo de entender porque evita que se genere un incendio, que se esparza el fuego. El fuego controla el metal, porque lo que va a hacer es que se vuelva más flexible, más maleable, ¿sí? Lo va a derretir. Y el metal, por último, controla la madera, porque lo que hace es justamente podarla y evitar que crezca desmesuradamente, que tenga un fin, un objetivo mucho más enfocado. Entonces, por esto es importante entender, y parte de este ciclo también tiene que ver con, sobre todo con el de nuestros desafíos, en realidad los dos, pero generalmente los desafíos se establecen más con el ciclo de control que con el ciclo de generación. Sí, sí. Y fíjense cómo ya algunos se estarán suponiendo. Aprovecho a pedirles, yo les voy a pedir todo el tiempo que nos cuenten por el chat si se va entendiendo, si son conceptos que igual ya lo hemos visto en algunos otros desafíos y en otras explicaciones, pero bueno, a medida que los vamos explicando una y otra vez, esperamos que se vayan comprendiendo mejor, ¿sí? Fíjense como algunos ya podrán suponer qué pasa cuando hay mucho de uno y poco de otro, ¿no? Supongamos, no sé, vamos a poner un caso, hay mucho metal y poca madera, entonces es como si yo tuviera una podadora muy grande para cortar una ramita pequeña, o qué sé yo, cuando hay mucha agua y poco fuego, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Demasiado se va a tender a apagar. Entonces, ese equilibrio debería llevarnos a un equilibrio dinámico, algo que vaya transcurriendo y existiendo ordenadamente. Pero bueno, a veces uno nace en un momento donde las cosas no eran tan ordenadas y ahí aparecen los desafíos más interesantes. Por eso, bueno, acá les mostramos un poquito. Sí. No, para entenderlo también bien, si por ejemplo yo soy una persona que, como vos decías, nació en determinado momento y digo, uy, pucha, tomo el último ejemplo, tengo mucha agua y poco fuego, pero si bien pasa esto, tenemos la suerte de que el tiempo no es siempre igual, que el año no es siempre igual, que las estaciones no son siempre igual. Por ejemplo, soy una persona friolenta y digo, bueno, la noche, que no hay sol, va a ser el peor momento para mí, pero por suerte existe el mediodía, que ahí donde me voy a poder calentar, voy a tener que aprovechar ese momento para sacarme todo ese frío que tengo. Entonces, ahí es donde vamos viendo cómo podemos ir, si más allá de lo que tengamos, ir aprovechando también los momentos estacionales o los periodos de tiempo indicados, ¿no? Tal cual, está muy bien eso, porque justamente
uno con el correr del tiempo, que eso también se puede ver en la carta, cómo con el correr no solo de los años, sino de los meses, de las décadas, aparecen esos elementos que por ahí están faltantes o disminuyen los que están en exceso y se van presentando situaciones diferentes, ¿no? Está muy bueno. Bueno, acá tenemos para mostrarles, por ejemplo, cómo en diferentes cartas, cambiando, no tengo el mouse, bueno, pero está marcado ahí, ¿sí? Ustedes pueden ver con la flechita, está marcado en cada uno de los gráficos, que siempre el mismo estilo de gráfico, pero lo que cambia es el día maestro. Entonces, en el ejemplo de más a la izquierda, el día maestro es fuego, entonces de vuelta genera tierra, la tierra va a generar el metal, o sea, el ciclo de generación va a estar siempre presente, aunque rote la ubicación para que el día maestro esté siempre en la misma posición, ¿sí? Entonces, el orden va a ser siempre el mismo y el ciclo de control entre sí también va a seguir siendo el mismo, pero fíjense que lo que va a cambiar es qué elemento se ubica en cada una de estas áreas que vimos en el gráfico anterior. Sí, perfecto, se súper entiende, ¿no? Que entendemos siempre que ahí es donde cambia, si la estructura se mantiene siempre igual, lo que va a cambiar es el elemento, el día maestro, y va a respetar el ciclo de generación. O sea, una vez que tenga el día maestro, ya sé cuáles son todos los que siguen. Exacto, tal cual. Están todos muy dormidos por el chat, Se por desmayaron. favor. Están todos preparando la cena, descorchando champán, están todos aprovechando lo que sobró del mediodía y no nos están escribiendo por el chat. Por favor, no se nos duerman. Bueno, vamos a empezar acá entonces ya con el core, ¿no? Con el centro de lo que es esta charla, que es contarles un poquito de la energía dominante. Este gráfico lo hemos visto en otra de las charlas, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en esto. Fíjense cómo, si respetamos la idea de este gráfico que tiene que ver con las cartas del maestro Joy Yap, fíjense cómo abajo a la izquierda vemos al fuego, que eso va a representar al día maestro, pero acá también hay otra cosa importante. Cuando estamos analizando estos gráficos, en particular para esta clase, esta charla, estamos viendo la parte marroncita, que es la que representa a los porcentajes natales, ¿sí? Es decir, al momento de nacer, y la parte violeta representa los porcentajes que van cambiando con el tiempo, que es lo que decía recién Ariel, que según el año vamos a tener la posibilidad de que eso se compense o se exacerbe. Entonces, fíjense si tenemos en cuenta esta parte natal, que es la color beige, la energía predominante no es la del día maestro, que es fuego, sino que es metal. Entonces, estamos frente a una persona que, siendo fuego, lo que más tiene en su carta es metal. Entonces, es muy probable que se identifique más con el metal que con el fuego. Sí, esto es importantísimo y lo vimos también en la charla anterior con respecto a entender nuestro propósito, ¿sí? Por eso, no solamente con esta idea que decíamos al principio de que yo puedo tener un día maestro, pero puedo, cuando escucho la descripción de otro elemento, sentirme más identificado con el otro elemento. Y está bien, y pasa esto, pero también hay que ver en qué aspecto de mi vida está ese elemento. En este caso, para esta persona que es fuego, va a corresponder a lo que controla, ¿no? Recordemos que si hacemos el ciclo de control, el fuego controla el metal. Y el elemento que yo controlo, como dice acá, es el elemento de riqueza, ¿no? Con todo lo que tiene que ver muchas veces con lo laboral, pero también lo que tiene que ver con lo que es valioso para mí. Entonces, como decíamos, esto tiende a generar identificación. Quizás me identifique más con las cualidades o las características del metal, pero no soy metal. Ahí es el kit de la cuestión. Y quizás uno de los desafíos ya de por sí sea solo ese, ¿sí? Entender que no soy ese elemento, porque si yo encarno algo que no soy, ahí ya también me estoy desgastando y estoy como remando contra la corriente. Entonces, es importante entender en qué área, ¿sí? Y qué representa ese elemento para mí.
Sí, voy a poner un ejemplo, si te parece, Ari, porque pensaba recién, ¿no? No va a faltar la persona que nos pregunte, bueno, pero si está ese elemento es porque en algún punto soy ese elemento, y eso es verdad, es decir, ese porcentaje de metal está presente y tiene que ver con la persona, pero la forma de habitar y dominar, si se quiere, ese gran porcentaje de ese elemento, no es... ¿Me Hola, escuchás, hola. Ah, Ari? sí, ahora sí se había cortado. Sí, ahí está. Ahí está. Bien, sí, se había cortado. Entonces, no tiene que ver con que esa persona no use o no aplique o no tenga los beneficios de ese elemento abundante, sino que justamente la forma de usarlo no es ser ese elemento, sino ser su propio día maestro. Esto lo vamos a explicar un poquito mejor, pero es muy, muy importante eso, es decir, ese porcentaje está disponible y forma parte de su carta, pero no es encarnando el elemento mayoritario, sino el de su propio día maestro. Iba a decir otra cosa antes y el corte de internet me sacó la idea. Ah, sí, ya me acordé. Fíjense, esto a veces, les voy a poner un ejemplo recontra sencillo. ¿Vieron esos actores y esas actrices que representan un papel en su vida que los termina identificando para siempre con ese? Supongo, pienso el actor que hizo House, el actor inglés que hizo House, donde lo vemos y siempre es House. Y es esa cosa como que no importa la película donde esté, lo vemos y estamos siempre esperando que actúe como House. Bueno, esto sería algo parecido. Es decir, uno tiene un gran potencial para mostrar una cierta cualidad de uno, pero uno no es un personaje, uno es ese actor original que tiene posibilidad de actuar y ser muchos personajes. Por eso, cuando esas identificaciones se dan muy fuertes, pasa esto de que los actores a veces no quieren agarrar ciertos papeles porque después quedan pegados a eso. Así que los que sepan un poco de actuación saben que es un gran desafío no quedar asociado a un personaje, ¿no? Sí, es como Seguimos. encasillarte como en algo, en un aspecto, y todo el tiempo terminar siendo eso. Por eso esto es como si yo supiera que tengo que cumplir un rol, un personaje, pero que soy otro, ¿no? Pero ante ese aspecto de mi vida tengo que actuar de esta manera y lo aprovecho, por supuesto. Tal cual. Te dejo el gráfico que sigue, así no hablo todo yo. Bueno, acá empezamos, porque esto es parte, como decías vos, Marina, de lo que nos trae a esta charla, que es los desafíos, ¿no? Ya como dijimos, como el primer desafío es entender que somos una cosa por más que nos identifiquemos con otro elemento. En este caso, y es un caso que pasa en varios, digamos, que lo hemos visto, perdón, en varias personas. Esta persona, por ejemplo, es un día maestro agua. Pero fíjense esta particularidad, ¿no? Acá pusimos porcentajes para que se pueda entender un poco mejor. Esto es bastante metaloso, pero bueno. Está bueno porque esto nos permite verlo de una forma mucho más analítica. Tenemos que la persona, el menor porcentaje de todos los elementos lo tiene en su propio día maestro. ¿Qué quiere decir? Que esta persona, en primer lugar, no va a conectarse con lo que es en esencia. Y ahora voy a ir un poquitito por ahí a entender qué quiere decir no conectarse con esa agua, más allá de las características del agua. Y tiene muchísimo fuego, ¿no? Lo vemos a primera vista, se nota perfectamente que el elemento Sí, predominante es el fuego. se va cortando de a ratos, Ari. Ahí se Lamento, escucha. no sé si es mi internet o la tuya. Ahí se escucha un poquito mejor, sí, sí. Yo no te veo bien, salvo cuando se cortó recién, pero Sí, tal bueno. cual. El elemento lo hago sencillo, no hablo tanto para que no se corte más. A simple vista, lo que más se ve es fuego, ¿sí? El elemento predominante es fuego, ¿sí? Pero somos agua. Con esta idea que dijo Marina antes, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un incendio? Si se está incendiando, no sé, el bolsón y tengo un balde de agua. ¿Qué puedo llegar a hacer con eso? ¿No? Lo que suele suceder con este caso es que
El que tiene balde de agua dice, no, ya está, si son todos fuego, bueno, yo me sumo, yo soy también fuego. Me identifico con lo que es la mayoría, Claro, pero eso, ¿qué conlleva? claro. A que desgaste mi propia energía. Y por lo general, si yo digo, me identifico con lo que es con lo que es este elemento, no se corta, dice. Ah, bueno, genial. Ah, gracias, Mariana. Bravo. Bravo. ¿Qué pasa? En este caso, vamos a poner este caso puntual, ¿no? Esta persona lo tiene el elemento que controla. El elemento que controla dijimos que es el elemento de riqueza, que generalmente también tiene que ver con el elemento que está muy asociado al ámbito laboral, ¿sí? No es el único, pero generalmente se asocia a eso. Entonces, seguramente Sí, es sí. una persona donde su vida pasa por el trabajo, donde, aparte fuego, ¿sí? También donde incluso si vos la escuchás hablar, se siente apasionado, apasionada por el trabajo, seguramente que te habla todo el tiempo del trabajo, presta atención todo el tiempo al trabajo. Pero ¿qué pierde de vista? Pierde de vista sus necesidades, ¿sí? Pierde de vista que tiene que descansar, pierde de vista bueno, que por ahí tiene una familia, pierde de vista que por ahí son esas personas que llegan a la casa y siguen conectadas con el trabajo. Vive para trabajar, ¿sí? Y incluso lo hace hasta de una forma, bueno, apasionada, y no me sale la palabra que quiero usar, pero tiene que ver con, bueno, Sí, sí, como muy lucida, muy brillante, muy con un gran realce, ¿no? Se destaca. Sí, tal cual, tal cual. Así que, y ahí viene el tema, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde empiezan a aparecer, digamos, las problemáticas o los desafíos? Que nosotros, esa persona no es fuego, ¿sí? No, se identifica con esto, vive para esto, pero no es fuego, es agua. Entonces, lo que tiene el agua es que ella no, o esa persona no prioriza, no se prioriza, no tiene sus momentos como las características nos dice del agua, que necesita sus momentos de soledad, de introspección, bueno, de por ahí aislarse un poquitito y dedicarse a sí misma, ¿sí? Lo estoy diciendo a grandes rasgos. Vos, Marina, Sí, querés... sí, pero se entiende muy bien. Básicamente yo creo que viendo el gráfico cualquiera puede comprender rápidamente un desbalance que elegimos, obviamente, los ejemplos más fáciles de Tal comprender, cual. pero el tema acá es cuando la energía mayoritaria no coincide con la propia, hay un desgaste propio de querer ser lo que no me es naturalmente. Es decir, es como si yo estuviera forzando algo que en este caso encima son energías opuestas, con lo cual el desgaste es muy grande. Así que el gran trabajo de esta persona es fortalecer su agua para que la expresión de ese fuego sea una expresión natural y no algo forzado. Entonces, fíjense cómo no se trata de cambiar a la persona, no se trata de que la carta esté mal, no se trata de que tenga una carta mala, de que haya tenido mala suerte, ni mucho menos, sino que esta persona, comprendiendo su dinámica y fortaleciendo mediante hábitos, mediante trabajo de conciencia, bueno, de laburo personal, va a poder sacar el máximo potencial de ese fuego que va a brillar en forma natural y no forzado, no puro remo. Sí, va a ser un fuego mucho más óptimo, ¿sí? Porque va a tener que ver con que poder seguir, porque la realidad es que, como vimos en la charla anterior, ese es parte de su propósito, ¿sí? Exacto. Pero actuándolo desde el agua, no desgastándose, no perdiendo toda o tratando de identificarse con algo que puede dominar. Es como si realmente es algo que yo pueda dominar o controlar y algo que me domina o me controla, ¿sí? Sería como la contraparte. Desde, bueno, Sí, estoy pensando en un ejemplo de la naturaleza y digo, ¿vieron esas puestas de sol o esas salidas de sol donde parece que el agua es fuego también, donde hay una cuestión visual donde no se sabe qué es el sol y qué es el agua y qué es el cielo? O sea, todo es fuego, pero en este caso el elemento que define a la persona es agua. Entonces quizás la forma en que manifieste ese fuego no sea siendo fuego, porque claramente no puede ser el sol, el océano, porque es otra cosa, pero reflejándolo
termina magnificando ese fuego. Entonces hay una expresión más grande que no tiene que ver con dejar de ser uno, sino justamente siendo uno, es espejo y magnifica lo otro, ¿no? Pero bueno, esa es una de las tantas metáforas que usamos cuando vemos las cartas y que muestra también otra forma de hacer las cosas. Vamos a la que sigue. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Nos pueden decir. Fíjense que es algo, sí, contrapuesto. Sí, porque ya automáticamente iba a surgir, bueno, pero entonces si tengo un montón de mi propia energía va a ser todo fenómeno y va a ser todo bárbaro. No es tan así. Fíjense que en este caso el día maestro corresponde a un elemento de tierra, ¿sí? Puede ser, o sea, en este gráfico no estamos identificando el día maestro, pero seguro que es de tierra. Puede ser tierra yang o tierra yin. Y en este caso vemos mucho, pero muchísima energía y calidad de esa propia energía y muy poca en los elementos circundantes. Entonces, fíjense cómo hay como una acumulación de tierra en el día maestro. Está saliendo un porcentaje más o menos equilibrado de metal, pero ya lo que debe dominar, lo que debe controlar es muy poco, tiene muy poquita agua. Y por otro lado, tiene muy poco de lo que lo controla. Y acá aparece esto que decíamos antes, ¿no? La figura del elemento que controla y la gran importancia que tiene. Entonces, si yo tengo mucha tierra y no tengo nada de agua y no tengo nada de verde y de vegetación, estoy, como decías vos cuando armamos el ejemplo, estoy en un desierto. Se lo dejo seguir a usted. No, me quedé poseído yo, sí, viste. No, estoy en un desierto, vemos que hay fuego, que el fuego es en un porcentaje alto, entonces hay como una cuestión de calor y es como si buscara, como la cabra de agua que vimos este mes, buscara un oasis desesperadamente, pero es algo que realmente, fíjense, los porcentajes es ínfimo, es mínimo. Entonces, también nos va a marcar que cuando también tenemos un elemento que es muy dominante, que es el propio, ¿sí? Y no tenemos todos los elementos que marcan la acción con el mundo, ¿sí? Porque tiene que ver con lo que controlo, con lo que me controla, ¿no? Que tiene que ver más que nada con el feedback que tengo con el mundo, que es el trabajo, con los desafíos. Bueno, va a ser como una tierra árida, un páramo que es inatravesable, ¿no? Que nadie se quiere meter ahí, seguramente. Entonces, no va a ser una persona tampoco fácil de abordar. Quizás incluso hasta una persona que sea bastante ardua de sobrellevar o que se encierre mucho en sí misma. Entonces, yo creo que una de las cosas que sirve también es esta idea de entenderlo a través de, ¿cómo se llama?, ejemplos de la naturaleza, de imágenes. Eso es bastante gráfico y nos ayuda mucho a comprender estos conceptos, ¿no? Sí. Y sobre todo entendiendo que la Tierra, una de las cuestiones que tiene, que necesita la utilidad, y cuando no tiene utilidad, porque en este caso no tiene madera, ¿sí? Que es una de las... Creo que en realidad en todos los casos el elemento de control es importante, pero en este es sumamente importante la relación madera-tierra. Cuando la tierra, imagínense que nos pasa todo, cuando tenemos un pedazo de un páramo sin utilizar, seco, árido, o sea, es a la vez si yo lo tendría que comprar, ni siquiera se me ocurriría comprarlo, porque es algo que es casi inútil. Entonces tenemos esa tierra, que en general la tierra lo que tiende a hacer es, digamos, a necesitar ser útil. Bueno, seguramente que vamos a tener una persona que sufra de mucha ansiedad, una persona que sea bastante difícil de sobrellevar, ¿no? No digo que sean todos los casos así, pero que esté todo el tiempo en esa búsqueda, pero a la vez no sepa qué es lo que hacer y todo el tiempo reclamando también como una atención hacia sí misma. Sí, incluso lo que vemos acá es que toda esa energía propia no la puede aplicar en controlar nada, ¿no? O sea, que su elemento de riqueza, que es el agua, tiene tan poquito, entonces es como que estoy
disponible para hacer cosas, pero no puedo controlar nada porque no hay nada para controlar, ¿no? Y al mismo tiempo esta falta de su propio control, que es la madera, hace esta cosa de que nada lo limita, pero nada lo aplica. Entonces es como bastante frustrante, podríamos decir, porque es como estar listo y preparado para hacer cualquier cosa, pero no aparece nada. Y es complicado, sobre todo para un tierra. Pensaba también en este tema si lo aplicamos al desafío, porque nos podríamos preguntar y ustedes también nos podrían preguntar, bueno, pero a ver, ¿cuál sería el desafío de esta persona? Porque si estamos hablando que su propio elemento es mucho, digamos, ¿cuál es el desafío de enfrentar? Y seguramente, como vos decías, no es que no tenga para hacer, sino que no encuentra nunca digamos, la motivación o nada es suficiente o nada es lo que espera, nunca, digamos, nada es lo que espera poder hacer, entonces nada lo conforma o la conforma, ¿sí? No, se entienda Sí. que pasa. Entonces, la dificultad o digamos la forma que tiene esta persona quizás no es dejar de ser tierra porque ya sabemos que tiene un montón, pero sí tratar de empezar a poner en práctica, salir, a tratar de generar acciones por más que o buscarla desde otra perspectiva, desde su tierra, ¿no? Quizás donde no sea salir, sino sea invitar a llegar a las demás personas, a poder compartir esa cuestión terrosa que también tiene el cuidado, que también tiene el apoyo, ¿no? Por ahí no tiene que ver esta persona el desafío en esperar todo el tiempo que vengan o se acerquen los desafíos que está esperando, sino o pedirle al resto que se acerque a su mundo y a compartir, digamos, esa energía que tienen en abundancia. Se me ocurre que Exacto. podría llegar a Sí, ser sí, algo. sí, lo pensaba también desde un lugar receptivo, desde un lugar También. multiplicador, ¿no? Es decir, quizás este elemento de, esperamos que no se estén aburriendo con esto. Este es el tipo de trabajo que hacemos con Ari cuando hacemos nuestras reuniones, que nos gusta mucho filosofar, pero es parte de la interpretación de todo esto. Gracias, Sony, que nos dice muy buena forma de verlo. Este elemento que controla la tierra, que es la madera, quizás en este caso esté en forma de semilla, ¿no? En una semilla que llega y que yo le tengo que brindar ese espacio donde se exprese, y por ahí gran parte de lo que se le pide a esta tierra es paciencia, es espera, es sostén, y no solamente una cuestión de multiplicación, ¿no? Pienso en eso, que creo que es una tierra que habla de una conservación y de un cuidado que bueno, que probablemente ayude a conocerse también, a ver su potencial, pero es bastante desafiante este tipo de cartas, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Acá estamos un poquito más parejitos. Acá estamos parejitos, pero no menos complicado. Esto es un ejemplo que es difícil porque, como ustedes verán, hay 3 elementos en la carta, hay 2 elementos que no están de manera natal. Recuerden que esto, como decía Marina al principio, es tomando la energía natal y después esto se va a relacionar con los desafíos que aparezcan en los pilares de la suerte, que son cada 10 años, con los años, meses, día, hora, etc. Entonces, acá tenemos un caso donde tenemos 3 energías dominantes. Parecería o podría ser parecido al anterior, pero no lo es tan así. ¿Por qué? Porque ya el día maestro es diferente. Si no es un día maestro tierra, sino que es un día maestro metal. ¿Sí? Entonces está todo corrido un poco. Esto lo hablábamos también en, creo que la charla anterior, donde decíamos que no tener un elemento no quiere decir que ese aspecto de mi vida no esté, porque si no acá pensaríamos que esta persona, por ejemplo, no produce nada y no controla nada, ¿no? Sino que son aspectos que quizás sean más irrelevantes o que me cueste más desarrollar o tenerlos en cuenta. Son como energías que no están, entonces es como quizás de esas personas que sí, me gusta hacer esto, pero sí, puede ser que sí, puede ser que no, realmente no encuentro interés por nada o me da igual, ¿sí? Puede pasar eso. Y tiene 3 elementos, bueno, que podría ser parecido a la carta anterior, donde tenemos fuego, tierra y agua, ¿no? Lo que controla el día maestro, mucho fuego o en igual porcentaje, eso podría ser óptimo. Tierra,
que es lo que nutre al día maestro y el propio día maestro. Pero no tenemos nada de salida, nada que le permita salir Ser. al mundo. ¿Cuál va a ser el desafío de esta persona? ¿Sí? Creo que es bastante obvio. A ver si nos dicen ahí en el chat qué les parece, Sí, cuál podría a ser el ver desafío. qué les parece que podría ser el desafío. Yo creo que estamos frente a una carta de una persona como podríamos decir un poco abstracta, ¿no? En el Sí, sentido tal cual. de que hay mucha oportunidad en cuanto a lo que lo nutre, que es esta tierra. Sabemos que igualmente cada elemento varía un poco las cualidades según la estructura que ubique. Entonces, en el caso de la tierra que genera el metal, no es una salida tan natural como otras, o sea, cuesta un poco más que salga, pero es como que esta persona, ya viendo nada más que estos porcentajes, nos damos cuenta que es una persona que debe tener mucho diálogo interno, mucha cuestión teórica, podría ser una persona con mucho estudio, investigación, incluso hasta desafiante en cuanto a su trabajo podría llegar a ser. Me refiero a cómo ve el mundo, ¿no? El mundo es un desafío que está a su altura, porque los porcentajes que lo controla y de sí mismo son muy parejos, y lo que lo nutre es muy parejo también. Entonces, es como que es una persona a la altura de sus circunstancias, podríamos decir, pero al mismo tiempo no genera nada y no controla nada. Entonces, es como que vive en su cabeza, vive en su teoría, vive en un mundo, podríamos decir, ideal. Habrá que ver si su cabeza es un mundo ideal o por ahí es un lío, pero al no salir, al no producir y al no controlar nada, es como que todo ese conocimiento, toda esa información que lo nutre, queda en la teoría, ¿no? Queda en su cabeza y nunca se pone en práctica. Sí, sin duda. Entonces el desafío, para que lo vean, esto es bastante obvio, ¿no? El desafío para esta persona seguramente tiene que ver con la dificultad que sienta para manifestarse, para hacer cosas. Probablemente sea una persona que tiende a procrastinar, que tiende a dejar para después y va a preferir estudiar o se va a sentir que nunca está preparado o preparada para poder salir y actuar, ¿sí? Porque aparte al ser metal, el metal lo que tiene es que si va a hacer algo, trata de que sea lo más perfecto posible. Entonces, ante la incertidumbre de que pueda haber una falla, prefiere no hacerlo. Entonces, imagínense que no tiene nada de elemento de salida, natalmente, por supuesto. Entonces, seguramente es una persona que ante esa duda prefiera no hacer y prefiera seguir capacitándose y seguir formándose y sienta la presión del mundo e incluso su propia presión, su propia autoexigencia de tratar de seguir trabajando en este aspecto y seguir desgastándose. Entonces el desafío en sí es poder llevar todo eso que sabe, que seguramente es un montón y seguramente es un conocimiento recontra, recontra Recontra probado, sí, tal cual. hacia afuera, que pueda sacarlo. Ese es el Sí, sí. desafío que tiene esta persona. Totalmente. Que pensemos lo siguiente, ¿no? Cuando en algún momento de la vida esta persona aparezca agua o aparezca madera, seguramente va a ser una cosa descollante, ¿no? Por ejemplo, estas personas, pensaba en la autora de Harry Potter, ese tipo de Claro. personas que por ahí han dedicado mucho tiempo a pulir, a desarrollar algo y un buen día, ¿no? O a veces pasa con algunos premios Nobel que se pasan toda su vida investigando y encuentran la cura para algo muy particular. Entonces, quizás esta espera y esta preparación, bueno, cuando lleguen estos elementos va a ser muy notoria. Pero fíjense la enorme diferencia. Si esta persona conoce su carta, puede aprovechar súper bien los meses que le traen agua, los meses que le traen madera, para mover esa energía y aprovechar esa posibilidad o las décadas y saber que, bueno, en ese momento es el momento de salir al mundo con lo que tenga para que sea mucho más fácil, ¿no? Bueno, hablando de esto, que queremos aclararles algo que siempre lo hablamos con Marina, porque nos ha pasado, obviamente lo hablamos muchas veces digamos, por nuestra propia experiencia.
esta persona no tiene agua ni, tomo este caso, ¿no? Esta persona no tiene ni agua ni madera. Entonces uno diría, cuando vengan los momentos digamos, de años, décadas, días, meses, que tengan esta energía, se va a equilibrar, entonces va a ser favorable. Seguramente cuando aparezcan estos elementos la va a pasar recontra mal. Se los tenemos que decir. Se los tenemos que decir. ¿Por qué? Porque uno dice, me equilibra, buenísimo. Sí, es verdad, es favorable que nos equilibre, pero como son elementos que no tenemos naturalmente, son difíciles de asimilar y de entender, ¿sí? Pasa mucho con las personas, como el caso que veíamos primero del agua. Decir, sí, es favorable, pero la estoy pasando re mal, porque generalmente personas que tienen un día maestro o un self débil, y cuando viene la energía que es de su propio día maestro, tu propio self, le pasa, se enferma, le pasan situaciones que nos dicen que se tienen que mirar a sí mismo. Pero como es algo que no es natural para la persona, le cuesta un montón. Lo mismo pasa en este caso. Pero una vez que uno lo puede entender, porque justamente el universo que nos dice es el momento de que lo aprendas, por más difícil que... Entonces, si nosotros, por más difícil que nos resulte, sabemos capitalizarlo, después todas las veces que aparezca va a ser mucho más fácil, ¿sí? Porque Sí, pudimos ganar ese potencial, ¿no? Eso que estaba en potencial lo pudimos capitalizar. Totalmente. Pensaba, por ejemplo, esta persona que yo, bueno, ya me la imagino como un investigador, una persona como intelectual incluso, que en el momento, por ejemplo, en algún momento que aparezca mucha agua, que sería su salida, pero si no lo sabe aprovechar, podría ser, qué sé yo, que alguien encuentre una carpeta, que alguien encuentre un libro, que alguien encuentre, qué sé yo, que pierda su computadora y su trabajo sea difundido sin su voluntad, ¿no? Entonces, es como que las cosas van a salir al mundo y si no lo aprovechó conscientemente, van a salir inconscientemente, pero van a salir. Me lo imagino, aparte diciendo, no, mirá lo que es buenísimo, lo tenés que presentar, no quiero saber nada, no quería saber nada. Y que te inviten a hacer eso que no querés, pero que sabes que después va a tener un beneficio enorme. Bueno, tal cual, esas son vueltas de la vida que son muy divertidas, ¿no? Bueno, vamos con un caso más y ya iremos redondeando, pero fíjense que en este caso los porcentajes están un poquito más equilibrados, ¿sí? Y lo que tenemos es una estructura de control, es decir, el elemento que controla al día maestro, que en este caso es un día maestro de agua, el que más destaca es el de la tierra. Y en este caso, que es una estructura que a nosotros nos gusta mucho con Ariel, que es la posibilidad de que el mundo un poco te la haga difícil, ¿no? Esta persona obviamente va a sentir como que el mundo le exige mucho, ¿sí? Por esta cuestión de que la tierra es más abundante que su propio elemento y va a tener un peso importante. Puede ser que se identifique con esa tierra, entonces que haga, como si dijéramos, de tripas corazón, ¿no? Haga tierra del agua, y se ponga en ese lugar como de autolimitarse, ¿no? De no dejarse ser, de no expresarse. O sentir esa presión constante de que el mundo me pide algo que yo no puedo ser. Pero también, por otro lado, el resto de los elementos son porcentajes bastante piloteables, con lo cual esta persona, si se fortalece o aprovecha un momento en el cual tenga más fortaleza, es una estructura que puede tener muy buenos resultados. La mayoría de las cartas son más o menos así. Sí. La realidad es que la mayoría de las cartas son bastante equilibradas, son casos excepcionales, donde están muy polarizadas. Recuerden que va a depender del momento de la vida, del año, del mes que nos encontremos, porque por ahí es esto que decíamos al principio, me identificaba en determinado momento, pero ahora no, o al revés. En este caso, con el agua, pasa algo muy particular, porque si bien decimos que el agua en general tiende a ser una manifestación que le gusta la soledad o que, bueno, necesita esta cuestión del apartarse. Cuando yo te digo, lo digo a partir de la experiencia propia y seguramente que Marina también, cuando tenemos estas cartas donde hay aguas con mucha tierra, son personas donde les preocupa mucho para decirlo así,
más de ¿cómo se llama esto? De biodeco o de constelaciones que preocupa mucho el tema del clan, ¿no? Donde están muy atravesados por la familia, por la tradición, o sea, no pueden vivir su propia naturaleza, que por ahí es el agua que tiende a tener esta cosa de apartarse o hacer la suya, para decirlo de una forma más, sino que sienten que tienen que cumplir con determinados roles, con determinados mandatos, ¿sí? Entonces, el desafío de esta persona en sí, por ejemplo, sería, una de las interpretaciones, por supuesto, es tratar de liberarse un poco de esos mandatos que la están todo el tiempo como, ¿cómo se llama? Como acorralando para cumplir su propia naturaleza. Sí, perdón, ¿qué ibas a Sí, decir? no, estaba pensando eso, digo, también otra cosa que se me ocurre, si tenemos en cuenta los ciclos de generación, ¿no? Teniendo en cuenta que la Tierra genera metal, nosotros ahí tenemos mucha tierra y muy poquito metal, que es lo que finalmente nutre al agua, y es como, estaba pensando, ¿no? Los desafíos, los inconvenientes, todo esto que genera la estructura de control, esta cuestión de presentar problemas para forjar mi carácter o mi estructura, es como que los problemas no le generan aprendizaje. Por ahí estoy yendo a algo muy finito, ¿no? Pero a lo que voy es, hay mucha tierra, poco metal. Es como que me encargo de resolver problemas o el mundo me genera problemas, pero yo no tengo esa resiliencia. Por ende, ese metal sale como a penitas, ¿no? Tengo poco aprendizaje, por ende me nutro poquito. Y quizás trabajando ahí, o sea, no solo trabajar el elemento agua, que es el propio, sino también trabajando el metal, y esta cuestión de decir, bueno, que esos límites, que esas... que ese control que ejerce la tierra me produzca aprendizaje, esta cuestión de entender lo que está pasando y a través, que aparte es muy propio de los aguas necesitan entender lo que está pasando para poder procesarlo y aprender, así que en este caso creo que también ese porcentaje de metal merece un foco. Sí, obvio, aparte recuerden que el elemento que me nutre también me aporta a mi propio elemento. Entonces, de hecho, cuando nosotros tenemos un día o un self como este que es bastante débil, no solamente aportamos en la energía, ¿sí?, del propio elemento, sino en la que me nutre. Entonces, en este caso, como vos decís, me parece que, digamos, ver ese metal y en esto que también que es importante entender que los desafíos del mundo van a ser los que van a generar lo que me nutre, lo que me va a forjar, o como decía mi maestro de Tai Chi, templar mi espíritu, ¿no? Y justamente templar en el sentido que esto también tiene que ver con el metal. Y ya sabemos igual que pasar de la tierra al metal es una de las transiciones más complejas, ¿no? Porque hay que sacar ese metal de adentro de la tierra, ¿no? Pero bueno, Exacto. como vos decís, me parece que es importante entender, bueno, estos desafíos, ¿qué tengo que aprender de estos desafíos? Que no solamente sentir la pesadez de esa montaña que tengo sobre mi espalda, que podría ser, sino entender que, qué es eso, qué es lo que trae para aportarme o de qué forma me puede nutrir. Entonces, ahí Sí, estaría. pensaba también lo pienso como un paisaje, ¿no? El otro día estuve leyendo una carta medio que tenía este estilo, digo, esa cosa como es como un arroyito corriendo entre medio de las montañas, ¿no? Y justamente es muy probable que este día maestro tienda a la huida o a identificarse con las montañas o a huir de esas montañas sin lograr un aprendizaje. Entonces es como que huye del control para que no lo aplaste, pero en esa huida no termina comprendiendo lo que está atravesando. Así que es como que vuelve una y otra vez para repetir. Además, conozco casos así, igual con esta carta, con estos elementos, que para que se den una idea, y ahora que vos decís lo de huida, me hace acordar a eso, que son de esas personas que terminan, para poder ser quien son, terminan escapándose hasta el país, se van a vivir a otro país para poder liberarse digamos, del dominio justamente de los mandatos, de la familia, de las obligaciones, porque no saben cómo manejarlo y prefieren, como vos decís, escaparse hacia otro lado para poder, bueno,
liberar un poco toda esa presión. Tal cual. Vamos a la que sigue. Bueno, llegamos al eje de todo esto, que es cómo fluir, ¿no? Aprovechamos esa huida de ese agua para contarles cómo fluir. Bueno, vamos a aprovechar a preguntarles un poquito si no se han dormido, si no se han desmayado de la emoción por el chat, si nos quieren contar si les ha interesado, si les gustó, si se entendió los planteos que les fuimos haciendo. Les presentamos algunos casos extremos como para que sean fáciles de ver. Como les decíamos, la mayoría de las cartas son bastante más equilibradas, con lo cual también son bastante más fáciles de trabajar. También obviamente el enfoque que tenemos con Ariel tiene que ver con trabajar la carta. Hay gente que por ahí lo lee y dice, bueno, vos sos así, listo, ya está, no hay nada que hacer. Nosotros siempre confiamos en que uno puede tomar cartas en el asunto y trabajarlo. Pero bueno, como ya hemos visto, algunas de las ideas de cómo fluir con esta información que tenemos y con estos datos con los que hemos venido a este mundo. La primera, y creo que es la más importante, es distinguir la dinámica principal, ¿no? Esto que decíamos, ¿cuál es la energía mayoritaria en mi carta? Para eso obviamente tengo que generar la carta y tengo que entender qué significa ese elemento y qué significa en las estructuras, ¿no? Que fue uno de los temas que estuvimos viendo hoy. Sí, creo que eso es fundamental. Primero, identificar, creo que es lo más importante. Y vamos ahora al segundo punto que está en relación, pero aparte yo lo que le queremos decir es que esto es un trabajo continuo, no es una información fija, ¿sí? Como ninguna de todas estas informaciones, no es un concepto que establecemos o una verdad absoluta que nos describe y se queda ahí en el tiempo. Así como hablamos de que nosotros tenemos una energía de nacimiento y va a ir cambiando en el transcurso de que se vaya interrelacionando con las energías que las va visitando, que nos van atravesando, nos vamos redefiniendo todo el tiempo. Entonces, yo creo que esto es algo que lo trabajamos todo el tiempo, incluso con Marina en nuestras propias cartas, todo el tiempo vamos encontrando cosas y nos vamos redefiniendo los mismos conceptos. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos cambiando. Entonces, es importante que algo que cuando nosotros arrancamos hace unos años y pensamos que era una forma, ahora lo vemos desde otra forma, ¿sí? Entonces, es algo que está vivo y son cosas que son vivas, son conceptos vivos y que se van transformando continuamente. Y es importante, en consonancia con esto, entender las resonancias con los distintos aspectos de nuestra vida. Como decía vos, Marina, por eso es importante el diálogo con el otro, no es solamente un informe cuando yo hago el análisis o la lectura de una carta donde te lo doy, sino que tiene que ver, hay que entender qué representa para el otro esa energía, ¿sí? Para todos es diferente, porque para algunos el fuego va a ser una llamarada y todo, la exageración pura, y para otros va a ser algo simplemente que los motiva, que los pone alegres, pero nada más. Entonces, es importante esto, ¿no? Entender cómo se manifiesta, qué resonancias tiene en nuestra propia vida cada uno de esos elementos que conforman la carta, cómo lo manifestamos nosotros. Eso es importantísimo porque todos no manifestamos, si bien hay patrones y hay cosas que nos atraviesan, no lo hacemos de la misma manera, ¿sí? Tal cual, y eso también es lo que le da belleza a todo esto, ¿no? No somos etiquetas y no somos cosas predeterminadas, sino que... de poesía. Tal cual, tal cual. Bueno, por último, creo que es el punto más importante de todas estas charlas y es el más difícil quizás, que es esta cuestión de identificarse con el propio rol y lo que requiere, ¿no? Permitir el ciclo. Esta cuestión de conocer el propio día maestro, conocer esas cualidades, esas imágenes de la naturaleza, esas metáforas, esas resonancias, nos ayuda mucho a entender qué piezas somos en todo este rompecabezas. Y les puedo asegurar, porque es un laburo que vengo haciendo y venimos haciendo con Ari hace ya muchos años, cuando uno realmente se identifica y comprende
el espacio que le ha sido dado en el contexto de nacimiento y con qué, y desde dónde me muevo, es como que la carta empieza como a activarse, es como si encajara con los dientes correctos y el engranaje empieza a funcionar, y cosas que hasta ese momento nos parecían re difíciles o imposibles, de repente se empiezan a activar, empiezan a aparecer oportunidades, personas, yo empiezo a ver las cosas de otra manera, empiezo a creer que puedo, que es un montón. Y creo que ese es el fin último de todo esto, ¿no? Cuando uno logra hacer ese clic y se empieza a activar, y ahí se puede usar realmente todo el potencial que traemos. Sí, creo que eso es una de las cosas, yo siempre lo pienso desde mi propia experiencia, perdón por ser autorreferencial, pero siempre pensé, siempre sentí, ¿no? que era otro elemento, pero siempre pensé, me identifiqué con uno que no era, y de hecho, en realidad, en una etapa de la vida, porque también las cartas tienen pilares y uno como que va resaltando o va encarnando, depende del pilar, un poquito más determinadas cualidades, sí lo era, pero cuando yo supe que en cierto punto uno siempre lo sabe, cuál era mi maestro, cuál era mi elemento mayoritario, fue como, claro, ahora encaja todo y ahora me siento feliz y libre y puedo ser quien soy. Entonces, pero no es que uno no lo sea antes, pero es como que tenés esa reafirmación que dice, sí, es acá. Entonces creo que Para mí, ya con eso solo es un montón. Para mí, lo que siempre encaja acá es el cuentito del patito feo, ¿no? Esta cuestión de el patito que en realidad era un cisne y se comparaba con los patitos y no había manera, y que yo, cuando se da cuenta de que es un cisne, está fenómeno, o sea, estaba genial ser amigo de los patitos, pero sos un cisne y tenés tus cualidades que no son ni mejores ni peores, pero sos un cisne. Y cuando encarnás esa cuestión, todo se acomoda de otra manera, y pasa mucho con esto de las cartas. Bueno, vamos a ir cerrando porque si no Sí, podemos estar vamos a charlando ir. hasta mañana. Bueno, hablando de todo esto no saben lo bueno que es saber lo que es uno, pero no saben lo bueno que es saber qué son los otros. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo abarcarlo, ¿sí? O sea, sé cómo, digamos, cómo poder charlar, qué cosas decir, qué cosas no decir. Y todo esto nos va a servir si hacemos el taller, que va a estar buenísimo, les puedo asegurar porque lo estamos armando. Que se llama Batsi para entender a tus pacientes. Entonces, si son terapeutas en medicina china, otro tipo de terapeuta, psicólogo, otro tipo de terapia, se hacen reiki, lo que ustedes Flores de quieran, Bach, biodecodificación, los que hacen dinámica de... todo. Exacto, tal cual. Sí, sí, sepan que es un taller donde justamente aprovechamos a compartir no solo parte de la información de lo que estamos viendo acá, sino mucha de nuestra experiencia de atender pacientes desde el conocimiento que nos da la carta Batsi, y entender cómo todo esto nos ayuda a entrar en vínculo y en relación con el paciente, y entenderlo realmente, entender desde dónde justamente encara sus desafíos, entiende el mundo, ¿no? Es un antes y un después. Ayer Marina me decía, no voy a dar ni nombre ni elementos, me decía, no, porque le dije a una paciente, un paciente, tal cosa, pero como es tal elemento, ya sé que va a hacer lo que quiere. Entonces, nos sirve hasta para eso, ¿me entendés? Entonces, está buenísimo porque nos da muchísima información de saber por qué lado. Incluso lo estamos armando de una forma donde podemos ver qué cosas equilibran y desequilibran a la persona y cómo ayudarlos. No solamente más allá de la terapia que uno haga, es cómo reenfocarlos con simplemente algunos hábitos. Entonces creo que esa es una de las grandes aportes que tenemos para darles, que no tiene que ver solamente con lo teórico, sino con la experiencia práctica. Sí, sí, son solo 3 clases, esto ya lo tenemos listo para empezar ahora en agosto, es súper práctico, súper aterrizado, ya lo van a empezar a usar en cuanto arranquemos con la primera clase. Tenemos muchos casos clínicos donde pueden ver cómo esto realmente funciona, más allá de toda la experiencia que tenemos de este trabajo en forma continua con los pacientes.
Yo ya directamente atiendo a mis pacientes de medicina china con la carta base impresa, porque entiendo el momento que están pasando. Y de hecho me pasa, dice, bueno, este mes, ¿qué espero? Y no se trata de tirarle cual fruta o tirarle cualquier cosa, sino decirle, bueno, mira que este mes probablemente, o sea, no es el enfoque de esto, ¿no? Pero sí en lo clínico, decir, bueno, ojo este mes, si vos sos fumador o si tenés problemas con esto o con lo otro, sabés que vas a estar más vulnerable ahí, presta atención o no te enojes tanto. Ya sabemos un poco hacia dónde va a tender, así que es muy importante conocer la estructura de esencia de la persona y a partir de ahí es un giro de 180 grados respecto del tratamiento también, ¿no? Porque también se vuelve mucho más efectivo. Bien, vamos cerrando. Lo dejo chiviar, que hoy está así brillante. Bueno, sí, no sé qué me pasa, es porque estoy de vacaciones. Bueno, además de todo esto, por supuesto, y una cosa sumamente importante es que puedan hacer el análisis y la lectura de sus respectivas cartas. Junto a Marina, hace muchos años que nos estamos dedicando a esto, todo el tiempo nos seguimos capacitando, pero digamos, la mayor capacitación es poder tener la experiencia, ¿no? Entonces, contactándonos por nuestros perfiles en Instagram, que es, digamos, la red social que más utilizamos. Tenemos páginas web también donde tienen mucha más información. Y si no, nuestros contactos de WhatsApp nos escriben. La idea es, tienen un informe que es súper completo, que acá hay unas pequeñas fotitos, con mucha información, pero lo más importante es que es una reunión de 90 minutos donde hablamos y nos enfocamos en las cosas que a ustedes también les interesa, porque como siempre decimos, no es que vamos a sentarnos a dar cátedra y decir, mira qué bueno que soy o qué buena que soy, sino que a ustedes les sirva. A nosotros, nuestro enfoque es que a ustedes les pueda servir, que no termine nada. Mira qué lindo, me hice la carta, le dicen a sus amigos y la guardan en un cajón y listo, ya está. No sirve. Tiene que ser, sí. Para nosotros nos sirve que a ustedes les resulte o lo puedan utilizar en la práctica. Sí, de hecho, muchos de los consultantes son profesionales que consultan estratégicamente para decir, bueno, este año lanzo este proyecto, espero, me junto con un socio. O sea, no digo con esto que haya que ser profesional para hacerlo, sino que realmente el enfoque que le damos no es algo pasivo, no es algo determinista, sino que es algo de decir, bueno, mirá que vos tenés esta estructura, la podés aprovechar acá, la podés aprovechar allá, este año aprovecharlo para nutrir tu salud, para cuidarte, este año tenés posibilidad de quizás de ganancias o de mejorar la economía, este año va a venir con dificultades. Tiene que ver con, insisto, no con una cosa de las cosas son así, sino decir, bueno, dado que esto es muy probable que venga, aprovecharlo con tiempo. Y la realidad es que en general las personas que se han hecho la carta la vuelven a repetir cada año porque justamente podemos ir más en profundidad y aprovechar lo que ya vimos y cada año proyectarlo mejor, ¿no? Así que realmente es una herramienta de autoconocimiento, pero también de desarrollo, y eso creo que está buenísimo. Sí, eso creo que es uno de los fines más importantes, que es el desarrollo, más allá de usarlo. Y como dice la charla de hoy, fluir con los desafíos, un poco de Wu-Wei, que esto es, digamos, una herramienta que nos ayuda justamente a que nos resulte la vida un poco más sencilla. Cuando tenemos que hacer y también cuando no tenemos que hacer. Entonces, eso es lo importante. Exactamente. Exactamente. Bueno, les dejamos los links que igual están en la descripción del video, los links de nuestras redes sociales, en este caso Instagram, que es la que prácticamente a diario estamos subiendo material. De hecho, en los estados y en los estados de WhatsApp y de Instagram tenemos las placas que prepara Ariel todos los días con información de qué nos trae ese día y cómo lo podemos aprovechar, que es una información bellísima, hermosamente diseñada y además con una calidez y una calidad humana hermosa, así que les recomiendo que en principio lo sigan a él, pero bueno, si pueden también a mí, porque realmente hacemos un trabajo cotidiano de compartir esta información porque sabemos que el sentido de todo esto es que nos ayudemos entre todos. Sí, Y bueno, cerramos la charla.
que se sumen al grupo, nuestra comunidad de WhatsApp, que bueno, ahí también compartimos un poquito más de información. Y bueno, nada, nada, agradecerles infinitamente por acompañarnos en esta propuesta que se nos ocurrió este año. Realmente, como siempre, creo que es un placer enorme, y agradezco, hoy lo digo públicamente, el Día del Amigo, tenerte como compañera, como amiga. Es uno de las grandes valores y premios que me ha dado la vida. Sobre todo porque no solamente compartimos cuestiones de amistad, sino que compartimos esto que es maravilloso, y todo el tiempo nos vamos retroalimentando para seguir creciendo. Así que nada, agradecerte a vos y a todos los que se sumaron en esta charla, en las 3 charlas, y bueno, que inviten a, como decías vos, Marina, que inviten a todos, que la compartan, que se difunda, que eso es lo más importante, que llegue, que se replique y que llegue a todos la mayor cantidad de personas que se pueda. Tal cual. Bueno, acá nos saluda Elsa, muchas gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos acompañaron, a las preguntas, a los comentarios, a la posibilidad de compartir esto que nos encanta hacer, que nos acompañen. Tuvimos bastantes personas conectadas durante toda la charla, les agradecemos muchísimo la paciencia, la escucha, la posibilidad de llegar con alguna palabra que los inspire, que les ilumine el corazón. Agradezco también, aprovecho este día para agradecer al universo que te haya mandado, porque es realmente una estrellita polar. Ariel es un tipo que siempre le pone no solo su enorme generosidad, sino tiene algo que voy a aprovechar ahora, tiene una capacidad interpretativa que, más allá de su inteligencia, que es un montón, tiene una belleza y una poesía humana que es bellísima. Y me ha abierto un montón la cabeza y la oportunidad de ver estas cosas a mí también, así que nada, agradecer que estés acá, que se hayan cruzado nuestros caminos y que nos podamos acompañar por mucho tiempo más. Así que gracias a todos, gracias Ari, y nos veremos en el taller y en alguna otra charla. Y nos vemos en la charla, que esto es importante, del vivo del mes de agosto, que va a ser el mes Xia Shen, que va a ser por YouTube, ¿sí? Cambiamos de Instagram a YouTube para que después lo puedan ver, sea mucho más fácil, bueno, nada, y lo puedan aprovechar. Así que nos vemos en unos días cuando cambie el mes, y después en el taller súmense, que va a ser imperdible. Muchas gracias, beso grande. Chau, chau, chau.